póngase en pie para la lectura de la palabra del Señor, que se encuentra en Filipenses 2, 12 al 18. Filipenses 2, 12 al 18. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos ustedes. Y también ustedes, les ruego, regocíjense de la misma manera y compartan su gozo conmigo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Queremos presentarle al predicador en esta mañana, este hermano Abimael Rodríguez, pasa por acá. Él es un hermano que conoce muy bien esta iglesia, lleva muchos años conectado a nosotros y hace unos añitos salió con el pastor Juan José Coto a plantar Iglesia Comunión y de allá nos está visitando hoy nuestro hermano Abimael Rodríguez. Viene con su esposa Luz, que está por allí, y su hijo Mateo, así que oramos que el Señor te use grandemente, hermano. Gracias y paz a todos. Qué bueno el privilegio que me han dado de poder presentar entonces la palabra. Como dijo, mi nombre es Abimael Rodríguez, formo parte de Iglesia Comunión con Juan José Coto. Una de las características mías es que yo hablo demasiado rápido y cuando mis nervios se ponen más nerviosos todavía, más rápido hablo. Así que si pasara eso y predicar la mensaje que se supone que fuera 30 minutos, lo hago en 15, pues tengan misericordia de mí. Así que pero para comenzar, déjenme hacerle una pregunta. ¿Alguna vez han tenido la oportunidad de procurar visitar a alguien que está en una situación delicada y tienen la intención de que la visita es alentarlo para que sienta compañía en el proceso que están pasando? Si alguna vez lo han hecho, también les ha sucedido que cuando visitan a la persona, la situación que está pasando esa persona la ha llevado a acercarse más a Dios y en vez de tú alentarlo a ellos, más bien eres tú el que sale motivado por esa persona. En varias ocasiones a mí sí me ha sucedido. Y en cada una de las veces que me ha sucedido, yo deseo el gozo que tiene esa persona por el sufrimiento que está teniendo. Pero claro, lo quiero tener sin el sufrimiento que tiene esa persona. Pero esto es precisamente lo que pasó con los de Filipo y Pablo. Los filipenses enviaron un mensajero que alentara a Pablo para que continuara con su obra y le hicieron brindándole una ofrenda, pero resulta que Pablo es quien los motiva a ellos para que sigan esforzándose en el evangelio. Y esto es precisamente el propósito de Pablo en este pasaje que acabamos de leer. Él acaba de mencionar un poema acerca de la humillación de Cristo y su gran victoria, pero ahora quiere aplicar ese poema a la vida de los creyentes. Lo que Pablo hace es retornar entonces a la idea que comenzó en Filipenses capítulo 1, versículos 27 al 30. Permítame leerlo para que podamos ver las conexiones que hay Filipenses 1 con Filipenses capítulo 2. Lee Filipenses 1 de 27 al 30, dice así: solamente compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánime por la fe del evangelio. De ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes, y esto de Dios. Porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. Si nosotros comparamos el pasaje que leímos al principio
con este pasaje que acabamos de leer, hay tres cosas que por lo menos vemos conexiones. En ambos pasajes, Pablo expresa su deseo de que vivan de acuerdo al evangelio, ya sea que él esté con ellos o que no esté. En ambos pasajes hay una preocupación de que los creyentes estén unidos. Y en ambos pasajes indica que esa unidad sea visible para el mundo incrédulo. Así que lo que Pablo va a trabajar en el pasaje que estamos exponiendo son tres preocupaciones. La primera es motivar a que continúen obedeciendo. La segunda es mostrar una forma concreta en cómo se debe obedecer. Y la tercera va a hablar del sacrificio aceptable delante de Dios que produce gozo. El tema para este sermón es: si nos mantenemos unidos, nos ocupamos de nuestra salvación. Así que comencemos con el primer punto: motivar a que continúen obedeciendo. Escuchen de nuevo el versículo 12. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Antes de este pasaje, Pablo expresó que Cristo se humilló y que fue exaltado y que lo hizo en una perfecta obediencia hacia su Padre. Pablo comenzó con un indicativo: Cristo hizo algo en favor de su pueblo. Gracias a esa obra que el Padre, por medio del Espíritu Santo, realizó en Cristo, nosotros podemos hacer lo que se nos ordena. Por lo tanto, ahora Pablo pasa a unos imperativos. Se espera que nosotros respondamos correctamente a eso que hizo Dios por nosotros. Pero esa respuesta no es a la manera en que nosotros se nos antoje que debe ocurrir. Por eso el texto comienza: así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más en mi ausencia. La manera correcta de responder a lo que Dios ha hecho en favor a nosotros es con una actitud de obediencia continua. Pablo no esperaba que las iglesias lo obedecieran a él en los caprichos que él tuviera. Lo que él quería era que lo obedecieran al evangelio que se les había entregado. Pero, ¿qué significa obedecer el evangelio? Dejarlo así suena bastante abstracto. Podría interpretarse como un tipo de moralismo donde cada uno acaba siguiendo sus propios deseos. Hay que acordarnos que anteriormente Pablo había indicado acerca de la obediencia de Cristo que termina en la exaltación haciéndolo Señor de todos, por lo que nuestra obediencia es hacia una persona que se le ha hecho Señor de todo. Se nos está llamando a desear lo que desea ese Señor, a amar lo que ama ese Señor, a hacer lo que hizo ese Señor, a valorar lo que valora ese Señor. Es obedecer el señorío de Cristo, a dedicarnos a Él. Pero decirlo es mucho más fácil que hacerlo. Con frecuencia nosotros terminamos obedeciendo a ídolos en lugar de a Dios. Tal vez alguien se pudiera levantar y decir: yo normalmente no veo a alguien en nuestra sociedad inclinándose a una imagen. Y esto puede ser cierto, pero ídolo no necesariamente es un objeto físico al cual nosotros nos inclinamos. Como dijo Calvino, nuestro corazón está siempre creando nuevos ídolos porque buscamos satisfacer placeres temporales pensando que de alguna forma eso nos va a traer una felicidad duradera. Lamentablemente le damos más importancia a cosas temporales por encima de Dios, y Pablo nos está llamando a obedecer a aquel que es Señor de todos y que lo hagamos ocupándonos de nuestra salvación con temor y temblor. Uno de los desafíos que nosotros enfrentamos al interpretar la escritura es recordar constantemente que no fue escrita originalmente en capítulos y versículos. Para nosotros esto representa un reto, ya que crecimos aprendiendo la Biblia de esta manera. Como seres humanos tendemos a hacer las cosas según los hábitos. Y esto es importante porque Filipenses hay que leerla como lo que es, como una carta. Y por lo tanto está compuesta por párrafos y sigue un flujo de ideas. El problema con entender la Biblia desde un enfoque de capítulo
y versículos es que algunos pasajes, cuando se leen de forma aislada, pueden dar la impresión de que contienen todo el mensaje de lo que se quiere decir. Y esto es lo que ocurre cuando leemos las palabras de Pablo: ocúpense en su salvación con temor y temblor. A primera vista, esta frase parece sugerir que debemos hacer algo para permanecer en la salvación. Da la impresión de que hay que hacer ciertas cosas que nos van a permitir estar dentro de los límites de la salvación. Sin embargo, este texto tiene un enfoque más bien ético. Trata sobre la forma en que las personas salvas viven su salvación y lo hacen en una comunidad de creyentes y en el mundo. Pablo ha estado hablando de cuál debe ser nuestra actitud en la comunidad. Miren cómo Pablo ha estado expresando anteriormente en Filipenses capítulo 2, versículos del 2 al 4. Dice así: hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno su propio interés, sino más bien el interés de los demás. Así que cuando Pablo menciona ocúpense en su salvación, es conforme a lo que mencionó anteriormente, y van a ver también que continúa la idea de cómo comportarse dentro de la comunidad. Es como si él dijera: ocúpense obedeciendo a Cristo en la comunidad de fe y en el mundo. El enfoque de Pablo no es lo que Dios hace en el creyente individualmente, porque ha estado hablando de la necesidad de que el pueblo esté unido para describir la obra de Cristo como el único Señor de todos. Por lo tanto, el enfoque de Pablo al decir que nos ocupemos de la salvación es que nos ocupemos en obedecer a Cristo, aprendiendo a ser su único pueblo, aprendiendo a ser su cuerpo. Y esto lo necesitamos hacer con temor y temblor. No se trata de tener miedo o desconfianza, sino de no tomar a la ligera el vivir el evangelio. Necesitamos reconocer la grandeza y la majestuosidad de Dios. Todo lo que hacemos está ante su presencia. Así que aprendamos a hacerlo con gran admiración, con gran reverencia, que es lo mismo que decir temor y temblor. Para que no se malinterprete entonces lo que él quiere de indicar, inmediatamente él menciona en el versículo 13 estas palabras: porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Pablo explica que las obras que hagamos en medio de la comunidad vienen enteramente por iniciativa de Dios, y que Dios es quien produce tanto el deseo como la capacidad para cumplir lo que Él desea. Esto contrarresta nuestro orgullo. Muchas veces cuando hacemos algo, lo vemos como esfuerzo personal, como si yo fuera el que tuve la iniciativa sin ser motivado por alguna fuerza mayor. Y a veces cuando se reconoce lo que nosotros hicimos, escondemos nuestro orgullo con ciertas expresiones. Por ejemplo, decimos muchas veces: la gloria es de Dios. Y en ocasiones esto puede significar: déjame desviar la atención, pero gracias, sigue porque eso me gusta. En otras ocasiones puede significar: déjame detener lo que tú dices, pero mi corazón se emocionó por haber sido reconocido. No todas las veces que mencionamos esto es con el propósito de ocultar el orgullo, pero para conocer si esto es así, va a requerir un proceso de examinar nuestras intenciones. Pero necesitamos un examinador que pueda ver las cosas tal y como son. Déjame darte un spoiler, déjame adelantarte algo: no eres tú mismo, no lo eres. La escritura nos indica que nosotros somos presa fácil del engaño de nuestro propio corazón. Desde la caída de Génesis 3, el ser humano ha demostrado hacer gran maldad y percibirse que está haciendo las cosas bien.
Un ejemplo claro lo tenemos con el mismo Pablo. Antes de tener el encuentro con Cristo, él perseguía a la iglesia, pero pensaba que lo estaba haciendo agradando a Dios. Cuando tuvo el encuentro con Cristo, ahí se percató de la maldad que había en su corazón. Si Dios entonces es quien produce el querer como el hacer, entonces Él es el que necesitamos para acudir a que nos ayude a examinar nuestras intenciones. Solo Él sabe lo que verdaderamente está ocurriendo. Por lo tanto, yo necesito preguntarle constantemente a Dios, ¿con qué intención hice lo que hice? Si mi deseo es glorificar y gozar de Él por siempre, pues yo necesito consultarle si mis intenciones estaban alineadas a ese pensamiento. Necesitamos examinar si nuestra obediencia es producto de un corazón agradecido o si nuestra obediencia es producto de un corazón que lo que quiere es manipular la situación a nuestro favor. Por eso Pablo continúa explicando una estrecha relación entre la obediencia a Cristo y el trato hacia el prójimo, tanto a los creyentes como a los que no son creyentes. En el siguiente versículo, Pablo va a comenzar a mostrar cómo se ve que nos ocupamos en nuestra salvación, es decir, cómo se ve que nos ocupamos obedeciendo a Cristo con nuestras relaciones en la comunidad de fe. La segunda parte, como les indiqué, dice una forma concreta en cómo debemos obedecer. Así que veamos el versículo 14. Leemos de nuevo. Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Pablo no se encuentra en medio de ellos, está preso. Por lo tanto, no hay una supervisión directa de él hacia la comunidad. Y les pide a ellos que mientras él está ausente, obedezcan a Cristo de una forma particular. Él les pide que trabajen sin murmuraciones ni discusiones. Y es que cuando hay un grupo que trabaja en un ambiente lleno de murmuraciones y discusiones, termina con muy malas consecuencias. Y las consecuencias de la murmuración y las discusiones no están necesariamente relacionadas con un posible castigo divino futuro. Un grupo de personas que se mantiene dividido y no busca soluciones para esa división está destinado al fracaso. Es difícil y se pudiera decir imposible que una persona permanezca en un lugar que no ofrece seguridad ni protección. La murmuración y las discusiones no proveen esa seguridad ni protección. Sin embargo, caemos en la trampa de murmurar o discutir. ¿Por qué? Porque estas acciones parecen ofrecer algo atractivo, aunque es engañoso. Por ejemplo, da un sentido de pertenencia. Hablar de los demás nos hace sentir conectados con quienes participan en la conversación, dando la impresión de que fortalece nuestros vínculos. Da una sensación de liberación emocional. Muchas veces lo hacemos porque nos sentimos aliviados al compartir nuestras tensiones y sentimos que tenemos control y poder. La información, especialmente cuando no es accesible para todos, se ve como una herramienta para impactar las percepciones que los demás tienen de una persona, lo que nos da una falsa sensación de control. Para Pablo, cuando recibió noticias de las situaciones que están ocurriendo en la congregación de Filipos y la manera en que se están comportando es similar a la manera como Israel en el pasado hizo al ser liberados de Egipto. Para Pablo esto es bien importante que se resuelva lo más pronto posible. Ya existe testimonio en la escritura que permanecer en esa conducta lleva a situaciones desastrosas para el pueblo. Por eso es que lo primero que él apunta para obedecer a Cristo es que se elimine de la congregación este tipo de conducta. Pero ¿por qué apunta específicamente que eliminar las murmuraciones y las discusiones es como comenzamos a obedecer a Cristo? Para eso necesitamos seguir leyendo. Mira lo que dice el versículo 15. Para que sean irreprensibles y sencillos,
hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Muchas de las situaciones que enfrenta la iglesia internamente se refleja lo que ocurre en la sociedad. Lamentablemente estamos constantemente rodeados de ideas y acciones que van en contra de lo que Dios desea para nosotros. Por eso necesitamos que se nos recuerde una y otra vez lo que el Evangelio ha hecho por nosotros y lo que exige para nuestras vidas diarias. Murmurar y discutir es algo que ocurre en nuestra sociedad constantemente. Y aunque sea leve, tenemos una sensación de que necesitamos protegernos, de que necesitamos cuidarnos cuando se interactúa con la sociedad que nos rodea. Pero, ¿qué sucede cuando llegamos a nuestras comunidades de fe? Nos gustaría estar en un lugar donde no se sienta esa sensación de inseguridad. Pablo apunta que cuando eliminamos de nuestras congregaciones la murmuración y las discusiones, le mostramos a los que nos rodean que el evangelio es la respuesta de Dios a un mundo lleno de inseguridades. ¿Cómo es posible que un grupo de personas con diferentes condiciones sociales y de diferentes trasfondos puedan vivir en armonía? La respuesta no radica en un esfuerzo meramente humano, que es lo que caracteriza a nuestra sociedad y que tanto fracaso ha experimentado, sino que es un esfuerzo divino, donde el Padre así quiso obrar en nuestras vidas por el Espíritu Santo, aplicando el verdadero esfuerzo que logra transformar nuestras vidas, que es el sacrificio de su Hijo. Por lo tanto, la Escritura nos ordena que eliminemos esas conductas que traen inseguridades para que la sociedad que nos rodea anhelen lo que Dios está haciendo dentro de nuestras congregaciones. Por eso Pablo luego menciona en el versículo 16 estas palabras: sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Un día, tú y yo estaremos de frente ante el supremo juez del mundo. Lo que hayamos hecho, bueno o malo, será evidente delante de él. Se evidenciará si fuimos aquellos que trajeron divisiones o de aquellos que procuraron la paz. Y al igual que Pablo en el día de Cristo, me gustaría decir las palabras del juez sean de esta manera, que las palabras del juez sean de esta forma: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Así como Pablo dice, no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Él nos llevó rápido hacia ese gran día que nos encontraremos con el gran juez, pero de repente también cambia y nos mueve al presente en los siguientes versículos, que es la tercera parte de este sermón. El sacrificio aceptable delante de Dios que produce gozo. Miren lo que dice el versículo 17 y 18. Pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, me regocijo y comparto mi gozo con ustedes. Y también ustedes, les ruego, regocíjense de la misma manera y compartan su gozo conmigo. La libación es un líquido, mayormente en vino mezclado con agua, donde se derramaba en algún altar o en el suelo y se daba gracias a Dios por la cosecha. La manera que Pablo se expresa es tomado de Números capítulo 15, donde las libaciones son una ofrenda adicional a la ofrenda especial que el pueblo quiera hacer y servía como aroma para lo que se estaba ofrendando. Esto da mucho sentido a lo que Pablo quiere indicar. Por un lado, Pablo habla de que el sufrimiento que está teniendo es simplemente un aroma que realza el evangelio. Y de igual forma, él ve que el sufrimiento de los filipenses es de la misma manera. Él está continuando lo que mencionó en el capítulo 1, versículo 29, porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. El sufrimiento
causa del evangelio es visto como aroma que acompaña el sacrificio principal. ¿Cuál es el sacrificio principal? Es lo que hizo Dios en Jesucristo. Mientras nosotros constantemente le rechazábamos, Él desde la eternidad nos amó de la misma forma que se ama la Trinidad. Nosotros fuimos indiferentes hacia Él, pero Él fue tras nosotros para rescatarnos. Nosotros no nos dimos cuenta del peligro que nos involucramos, pero Él sí lo sabía y decidió recibirlo para que nosotros no lo recibiéramos. Él se sacrificó en favor de aquellos que una vez se llamaron enemigos de Él. Y aunque ese sacrificio de Cristo no necesita de algo más, es perfecto, Dios quiso, por amor de Cristo, que lo que nosotros pasemos por el evangelio sea libación para Él, sea aroma para Él. Pero esta labor no es de unos sí y de otros no. Es de todos nosotros. La manera como contrarrestamos lo que comúnmente se encuentra en nuestra sociedad es que vivamos unidos, eliminando de nuestras congregaciones murmuraciones y discusiones. De esta forma obedecemos a Cristo y tomamos el evangelio con la seriedad que requiere, que es lo que Pablo quiso decir: ocúpense en su salvación con temor y temblor. Ese es el sacrificio aceptable delante de Dios que produce gozo. Y de esta manera, si nos unimos, si nos mantenemos unidos, nos ocupamos entonces en nuestra salvación. Oremos. Padre Celestial, venimos ante ti después de haber expuesto el mensaje de tu palabra. Te suplicamos que trabajes en nuestras vidas. Deseamos ser luz en el mundo. Deseamos que la gente que nos rodea vea lo hermoso que es tu evangelio. Por ello te pedimos que nos enseñes a unirnos más como un solo cuerpo. Que si tenemos alguna situación con algún hermano o hermana, que tu Espíritu Santo nos lleve a resolver lo que se haya ocurrido. Gracias por el sacrificio de tu Hijo, el cual se entregó para reconciliación contigo, Padre. Tú nos exiges a nosotros lo que ya tú hiciste por nosotros. Transforma nuestro corazón y que podamos glorificar tu nombre en cada cosa que nosotros hagamos. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús, quien murió y resucitó por nosotros, y a través de Él nos podemos acercar confiadamente ante tu trono de tu gracia. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Este sermón fue grabado en vivo en Iglesia La Travesía. Nos alegra que puedas utilizar este recurso y esperamos que sea de bendición. Queremos que sepas que es nuestra más profunda convicción que no importando cuán útil sea esta grabación, nunca podrá sustituir la experiencia de pertenecer a una iglesia local. Sería un placer tenerte junto a nosotros en La Travesía, pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a conseguir una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso.